Yo no voy a hablar hoy específicamente sobre qué es la ideología de género, sobre el feminismo. Yo voy a dar por sentado que todo eso ustedes ya más o menos lo saben. Nosotros hemos estado hace muy poquito tiempo. Supongo que muchos de ustedes estuvieron cuando nosotros estuvimos dando esas conferencias. Entonces, por esa razón fue que Marcela me dijo, mirá, prepárate una nueva conferencia porque gran parte del público ya va a haber escuchado todo lo inherente al feminismo, la ideología de género, y queremos ir a la raíz. Y yo creo que esta es la raíz y este es el tema que nos puede dar ciertas pistas sobre cómo articularnos estratégicamente a través de lo que hoy domina en el mundo a nivel de confrontación. Son las confrontaciones culturales. Confrontaciones, batallas, choques, guerras, hay de muchas naturalezas. Obviamente uno piensa en una guerra y lo que se le viene a la cabeza son soldados de una trinchera a otra que se están disparando con munición. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, porque está en juego el territorio de una nación. Las guerras suelen ser por razones territoriales. Uno puede extender un poco la categoría guerra, batalla, confrontación en un nivel un poco menos áspero, menos agresivo, y pensar en la política, una batalla política. ¿Qué está en juego en una batalla política? Un puesto electivo. Es decir, una batalla política como lo que vamos a tener este año, lo que está en juego son las bancas en el Congreso, el sillón de Rivadavia, etc. Ahora, ¿qué está en juego en una batalla cultural? Y por eso digo que me parece el tema fundamental. Lo que está en juego en una batalla cultural es nada menos que la cultura. La cultura, en una batalla cultural, es el medio y al mismo tiempo es el fin a través del cual esa batalla se despliega. Claro, ¿cuáles son los medios de la batalla militar? Ustedes dirán, bueno, qué sé yo, los tanques, los aviones, las municiones, el ejército, el armamento. Y en la batalla política, ahí los carteles, las conferencias de los políticos, las veces que los políticos van a la televisión, esos son sus medios. ¿Para qué? Para darse a conocer la militancia que tengan en la calle. No coinciden el fin y el medio. En la batalla cultural coincide el fin y el medio. Es la cultura el medio a través del cual la cultura entra en colisión y es la cultura el botín de esa batalla cultural. Entonces, el gran problema al cual Bueno, antes de arrancar con las cuestiones conceptuales, les quiero mostrar algunas noticias muy recientes. Vamos a pasarlas muy rápido, pero para que vean en qué anda esto de la batalla cultural y cómo realmente es una cuestión de todos los días. Bueno, Carlos Marx es relevante aún en la actualidad, 2018, ¿no? Es decir, y esto es cierto, esto sale en el Universal en México. Y esto es completamente cierto, es decir, uno va a cualquier facultad de ciencias sociales, humanidades, el pensamiento en general tiende a ser o marxista, o neomarxista, o postmarxista. De cualquier forma está aliado a una tradición vinculada con este hombre que escribió en la segunda mitad del siglo XIX. Marta Dillon, quien es la fundadora de Ni Una Menos, ha dicho a Infobae: la pareja heterosexual es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. Lo dice, pero ¿cómo? Pero si Ni Una Menos era una cosa muy buena, entonces íbamos y marchábamos por las mujeres. Y había un loco, o sea yo, que cuando esto empezó dije, cuidado, porque no está marchando por las vidas de las mujeres. Hay un proyecto político ideológico que se enmarca en una lucha cultural que está detrás de todo esto, y a mí me dijeron de todo. Básicamente, casi que yo era el que salía a pegarle a las mujeres. Bueno, pasado el tiempo, la fundadora o una de las impulsoras originales de Ni Una Menos me terminó dando la razón cuando dio esta entrevista, que había algo más. ¿Conocen esto? Un grupo de veganos atacó a patadas una pizzería, el Grito de Liberación Animal, el Guerrín, en Buenos Aires. Unas pizzas espectaculares, las mejores de Argentina y no sé si del mundo. Fueron a pegarles patadas a los vidrios y a molestar a la gente que estaba allí adentro porque, bueno, ellos están en contra de que se use la leche para el queso mozzarella y no sé qué otra cosa más, ¿no? Bueno, esto cada vez va a ser más frecuente también, se enmarcan estas ideologías posmodernas. Una polémica charla de TEDx intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. Esto fue en Alemania. ¿Saben lo que son las charlas de TEDx, no?
Estas charlas muy bien financiadas, una puesta en escena espectacular, cámaras de primer nivel, distribución además garantizada. Bueno, en este caso se dedicaron a explicar cómo la pedofilia es una orientación natural sexual, de modo que si vos tenés 50 años, digamos, y te excitás con una nena que tenga 6 o con un chiquito de 7, no te preocupes, esto está enmarcado dentro de tu naturaleza y dentro de, digamos, el gran conjunto, la gran familia de orientaciones sexuales y géneros, que en el caso de los géneros, según la ONU, ya son más de 110. Un hombre demandó a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento. No sé si vieron esto. Es parte de un nuevo movimiento que se llama antinatalista. Un movimiento que, ojo, también existe acá. Cuidado, no es solamente de India. Es decir, esto trasciende por lo bizarro del caso, pero hay todo un movimiento que está llamando a no tener hijos para cuidar a la Pachamama, etcétera, ¿no? Digo, esto se resuelve muy fácilmente, que se pegue un tiro y ya estamos. Digamos, no sé cuántas personas se irán a poner tristes. La Plata ya tiene todo, es el programa de TV exclusivamente de género y único en el país. Lo conocen, ¿no? Todo es un programa que sale en la TV pública de la Universidad de La Plata, es decir, financiados con nuestros impuestos, bajo la presuposición de que la gente es muy bruta y habla muy mal. Claro, yo cuando dije bienvenidos a todos, gracias por venir, yo además de estar hablando mal, incorrectamente, estaba siendo muy malo. Porque al decir todos, me estaba refiriendo, según estas ideologías, solamente a los hombres heterosexuales de la sala y no me estaba refiriendo a las mujeres. Yo supongo que ninguna mujer se ha sentido excluida cuando yo dije bienvenidos a todos y se quedó esperando que yo cambiara la O por la E y dijera bienvenidos a todes, bienvenides a todes, qué sé yo ya cómo se dice. Pero el caso es que, fíjense, ahora todos los chicos están con el tema del lenguaje inclusivo, que ya en su nombre es una ridiculez. El único lenguaje que incluye es aquel que tiene la capacidad de sumar en el marco comunicativo a aquellos que por disfunciones no se pueden comunicar. Por ejemplo, un sordo, por ejemplo, un mudo, por ejemplo, un ciego. Pero claro, es mucho más complicado meterse a estudiar braille o lenguaje de señas que cambiar la O por la A y la A por la E. Evidentemente. Entonces, ustedes fíjense, digo, hoy hablábamos con los chicos por la mañana, qué fácil es ser buena persona en este mundo. En este mundo ser buena persona es tan fácil como cambiar la O y la A por la E, y no solamente vas a ser muy bueno, sino que vas a estar cambiando ese mundo. Vas a estar haciendo de este planeta un lugar mejor en el cual todos podamos estar realmente incluidos. La pregunta de fondo es, ¿quién se incluyó cambiando la O y la A por la E? Pero todo el mundo cree en esta estupidez hoy, ¿no? Y encima pagamos con nuestros impuestos este tipo de imbecilidad. Luis Novarecio apoyó la legalización del aborto en el Congreso. La vida y la muerte son conceptos culturales, dice Luis Novarecio. Fíjense esta relativización extrema de la vida y de la muerte. Es un concepto cultural. ¿Y esto qué significa? Bueno, que es un concepto arbitrario, porque la cultura es lo que hace el hombre. La naturaleza es lo que nos es dado. La vida no nos es dada. La vida la construimos nosotros mismos y así como la construimos podemos pensar en deconstruirla. Y ese es el llamamiento oficial, por eso la cuestión de la deconstrucción está tan en boga hoy como palabrita pintoresca que todo el mundo hoy quiere utilizar sin tener la más remota idea, por ejemplo, de que viene de la filosofía postestructuralista francesa de los 80. O sea, no están creando nada nuevo, quédense tranquilos. Y fíjense, bueno, todo obviamente ya lo vamos a ver, pero toda la cobertura que tuvo la voz de Luis Novarecio como si estuviésemos frente a una eminencia, un premio Nobel de ciencia, ¿no? Y él hablándonos sobre que para él la vida y la muerte son conceptos culturales. Diario Clarín nos ha informado recientemente este caso. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. Fíjense, o sea, digo, para quienes no entiendan bien qué está pasando acá, esta es Carol y esta pared es su esposo. Según lo que dice el título del diario. Digo, si se casó, entonces estamos entre marido y mujer. Ahora, acá hay un problema, evidentemente, que es que esto está mal titulado. ¿Cómo debería ser este título? Bueno, una mujer con X patología psiquiátrica o problema psicológico, piensa que se ha casado con una estación de tren y piensa o cree que tiene sexo con ella.
Digamos, es tan fácil como eso. ¿Querés informar esta estupidez? Bueno, podés informarla, pero informarla bien. Ahora, no, ¿por qué no se informa bien? Porque si uno lee la nota, va a ver que el diario te dice, no, esto no es ningún problema, ¿eh? No se vayan a pensar que es un problema. Esto es una orientación sexual llamada objetofilia. O sea que si ustedes se rieron, ustedes son objetofóbicos. Cuando la fobia es una enfermedad, con lo cual ella no tiene ningún problema psicológico, pero ustedes sí. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es batalla cultural, eso es batalla psicopolítica. Bueno, algo parecido, mujer se casa con muñeca zombie, planea tener hijos para criarlos juntas. Se casó con esta muñeca zombie. Y esto es un casamiento y el diario te informa que van a tener hijos. O sea, es una estupidez. Otra cosa hubiese sido poner extraña patología psiquiátrica hace pensar a una mujer que se va a casar con una espantosa muñeca zombie. Eso, nada más. Ahora, ¿cómo esto está informado? Está informado de esa forma a propósito. Y eso es lo que quiero que llegue como... Bueno, fíjense, la misma, ella me hace feliz, la amo, joven se casará con su muñeca zombie y revela los íntimos detalles de su historia romántica. Esto es una historia romántica, ¿se dan cuenta? Digo, esto es la presión psicopolítica que están ejerciendo hoy los medios en el marco de esta guerra cultural. Este seguramente lo conoce, ya lo hablamos el año pasado, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña, ahora dice que tiene 6 años. Fíjense el titular, la increíble transformación. Yo les pregunto, ¿se transformó en algo? No, sigue siendo el mismo tipo de 52 años. ¿Es increíble un gordito de 52 años con un peluquín y con un babero? No, no es increíble tampoco. Digo, y entonces, ¿por qué titulan así? Todo esto, obviamente, tiene una finalidad. La finalidad es modificar los patrones culturales en los cuales nosotros nos movemos. Modificando la cultura, se modifica la forma en que nosotros entendemos la realidad en sí. Entonces, el gran problema en esta conferencia es determinar qué significa cultura en primer término. Hemos estado hablando de batalla cultural, la cultura, modificar la cultura, una guerra en estos términos. ¿Pero qué es la cultura? Bueno, muchos entienden, por ejemplo, que la cultura ven a Shakespeare, digamos, ahí dicen, bueno, esto es una obra de gente culta, gente con cultura. Quien lee Shakespeare es una persona que se está cultivando. Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, leer a Vikis Hippolytakis, ¿es propio de la cultura? Y ahí ya empieza a haber ruido, ¿no? Porque decimos, a ver, sí y no. Y está bien esa respuesta, sí y no. Porque la cultura tiene varias acepciones y por eso es tan difícil de comprender. Lamentablemente tenemos una sola palabra para decir cosas muy distintas entre sí. Hay un sentido elitista de la cultura, que es el que nos dice que la cultura es aquello que te cultiva, que te forma. Hay una gradación cultural en la cual Shakespeare es propio de la cultura y Vikis Hippolytakis no es una persona culta, ni nadie se va a volver culto por leer a la pobre de Vikis Hippolytakis, digo, ¿no? Esto responde a justamente ese ruido cuando yo les dije, bueno, y Vicky, digamos, y su libro, son propios de la cultura y, según una acepción elitista de la cultura, que jerarquiza los elementos culturales, en cuanto a su calidad, no. Un libro de Vikis Hippolytakis no es un libro de cultura, es un libro, qué sé yo, para ir a la playa, nada más. Pero por otra parte, hay una acepción antropológica que dice que cultura es todo aquello que está vinculado con el orden de lo simbólico. Cultura es todo aquello que el hombre es capaz de hacer en su entorno. Y acá, entonces la conclusión es sí, o sea, es tanta cultura el libro de Shakespeare como el libro de Vikis Hippolytakis. Entonces tenemos la palabra cultura utilizada para dos cosas que no tienen nada que ver una con otra. Una implica una jerarquía y la otra una horizontalidad, donde no se discrimina, donde todo pasa a ser cultura. Y es una forma de ver las cosas. Yo no digo que esté bien ni que está mal, digo que están haciendo referencia a dos cosas que no tienen nada que ver. Y hay una acepción estética también de cultura. Es decir, nosotros entendemos, por ejemplo, que un museo es un ámbito de cultura, pero una carnicería no es un lugar de cultura. Entendemos que hay ciertos restaurantes que se pueden constituir por el tipo de comida que allí se sirve como espacios culturales, y entendemos, por ejemplo, que McDonald's no es parte, digamos, de lo que es un entorno cultural.
La cultura a un nivel estético remite a la inutilidad. No lo digo esto en carácter peyorativo, sino todo lo contrario. Es aquello que no tiene una instrumentalización, que no se instrumentaliza. Ustedes saben, por ejemplo, que ocio en latín se dice otium y negocio en latín se dice neg, de negación, neg otium. La negación del ocio es el negocio. La negación del ocio es el negocio. Y en el ocio la cultura se recrea según la acepción estética de la cultura, no como descanso, porque el descanso está en función del negocio, del trabajar, sino como una recreación en lo inútil, en lo que no nos remite a un marco de utilidad. Tener un cuadro, por ejemplo. Entonces tenemos tres acepciones de cultura muy distintas una de la otra. Digo, ¿cómo pensar la batalla cultural teniendo distintas acepciones de cultura? Yo la pensaría como una batalla que se desarrolla por dominar elementos culturales que tienen un impacto concreto en la realidad del hombre. Por ejemplo, una batalla cultural puede involucrar un cuadro del Che Guevara que después termina colgándose en la Casa Rosada, como de hecho ha pasado. Es decir, eso es un objeto cultural del campo estético, que lo colocamos en la Casa Rosada para que toda la gente que entra va y lo ve, pero yo no diría de la misma forma que es un objeto cultural pasible de ingresar en una lucha cultural, no sé, un cuadro de Mickey Mouse, digamos, o de la Pata Daisy, ¿no? O sea, los objetos culturales de una batalla cultural y los elementos culturales de una batalla cultural están asociados a su capacidad de transformar una realidad. Es por eso que la cultura que a nosotros nos importa en las batallas culturales es una conjunción de estas tres acepciones. Es una conjunción. La cultura entendida como moral, como códigos de conducta, la cultura entendida como símbolos, el pañuelo verde, la cultura entendida como valores, la cultura entendida como instituciones, la cultura entendida como jerarquías, la cultura entendida como creencias. Esos son elementos culturales que hoy están en juego. ¿Y por qué hablamos de batalla? Bueno, porque evidentemente una batalla incluye ciertos aspectos como estrategias, tácticas, una dirección consciente de la batalla. Quien va a una batalla sabe que está dando una batalla, sabe para qué la está dando y cómo la debe dar, es decir, táctica y estratégicamente hablando, y esto se enmarca en un conflicto de cierta envergadura. Cuando hablamos de batalla cultural estamos hablando entonces de lo siguiente, lo hice bien cortito. Una batalla cultural es una batalla por la definición de los elementos hegemónicos de una cultura, donde la cultura aparece al mismo tiempo como medio y como fin de una disputa de relativa magnitud. Eso es una batalla cultural, una batalla donde uno, a través de medios culturales, entiéndase como medios culturales, un museo, un colegio, una universidad, un show de rock, un canal de televisión, una radio, un diario, un canal de YouTube, la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram. Uno trata de tener una ofensiva o una defensiva en el marco de un conflicto de cierta envergadura. A ver, esto es muy simple. Lo que nosotros hicimos como Ola Celeste fue una batalla cultural. Hubo un conflicto de envergadura, la gente se hizo de argumentos y no nos tiramos tiros. ¿Pero qué nos tiramos? Ideas. Las ideas eran las que estaban en el campo de batalla. Y nosotros nos dimos cuenta en un momento que no teníamos armamentos. Teníamos municiones que eran ideas, pero ¿cómo activamos esas municiones? Necesitamos un arma para disparar una munición. Y esa arma es los medios de comunicación. Y nos dimos con que teníamos municiones, pero no teníamos armas. Teníamos apenas armas caseras, que eran las redes sociales. Y nos movimos haciendo una guerra de guerrillas cultural con redes sociales y convocando por WhatsApp. Porque, seamos sinceros, los medios nos dieron las espaldas. Los partidos políticos tradicionales nos hicieron la guerra. Las universidades nos hicieron la guerra. Los colegios nos hicieron la guerra.
Y nosotros resistimos como una guerra de guerrillas resiste, como puede, con medios precarios. Pero ¿saben qué? Ganamos ese round, no ganamos la guerra. Ganamos un round de una batalla de tipo cultural. Ya vamos a seguir viendo algunos conceptos más. ¿Por qué son tan importantes hoy las batallas culturales? Porque hay un nuevo orden social que se ha dado en llamar posmodernidad. No sé si han escuchado alguna vez este término, es decir, no estamos más en la modernidad, estamos en la posmodernidad. Han habido cambios tecnoeconómicos. Hoy ya no vivimos, por ejemplo, en una sociedad industrializada. Eso es mentira. El 80% del PBI de los Estados Unidos se explica por su sector industrial. ¿Sabían ustedes eso? Perdón, por su sector de servicios, quiero decir. El sector servicios, el 80% del PBI yanqui es servicios. Algo muy parecido pasa con Gran Bretaña, lo mismo pasa con España, lo mismo pasa con los países más avanzados del mundo. La industria hoy ya no es la verdadera generadora de riqueza. Lo que hoy te genera riqueza son los servicios. ¿Y los servicios qué producen? Intangibilidad, producen cultura. No te producen una máquina, te producen un servicio, algo intangible. Foucault, no sé si alguien ha escuchado Foucault, Michel Foucault, es muy estudiado en las facultades de humanidades, en las facultades de ciencias sociales. Bueno, lo que más se rescata de él es una teoría de un libro que se llama Vigilar y Castigar, que es la del panóptico. Hacia atrás, perdón. Que es la del panóptico. Él dice, ¿cómo funciona en la modernidad, no en la posmodernidad? Él escribe en la modernidad. ¿Cómo funciona en la modernidad el poder? Y él dice, funciona como en esas cárceles donde están todas las celdas en circunferencia. Y en el centro aparece una torre de vigilancia en la cual un solo sujeto puede controlar a todos. Miran, claro, porque su visión le da para mirar a todos. Y la particularidad es que los que están presos, dice él, no pueden mirar a ver si el sujeto está ahí adentro o no porque está oscuro. Entonces no saben si realmente están bajo el ojo de la vigilancia, pero la posibilidad de estar siendo vigilado siempre existe. Entonces, por las dudas, uno va internalizando ese poder, dice Foucault, y se va autodisciplinando. Esto hoy opera, pero ya no opera así. Hoy opera de una forma mucho más eficiente. Si acá hay un ojo que mira a todos, ¿qué fue Gran Hermano? Fueron muchos ojos mirando a pocos. Es exactamente el principio contrario. Ahora, nosotros no necesitamos ser vigilados. Nosotros necesitamos vigilar un producto cultural que nos es presentado como norma de conducta a la cual nosotros debemos imitar. Entonces ya no tenemos un poder disciplinador que con rigor nos dice qué tenemos que hacer. Todo lo contrario, hoy el poder se reduce a seducción. Hoy el poder te seduce, te presenta en forma de reality show, te presenta en forma de Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli, que después saldrá con su pañuelo verde y dirá de la lucha feminista de las mujeres, etc. Se te presenta en la mesa de Mirta Legrand. Son muchos ojos mirando a uno, no uno mirando a muchos. Fíjense cómo el mundo ha hecho esto posible en la medida que hoy el poder viaja a la velocidad de la señal electrónica. La electrónica no solamente nos ha conectado para que comerciemos a través de Mercado Libre. La electrónica nos ha conectado como vía a través de la cual el poder puede fluir de un instante a otro como nunca antes y ponernos a nosotros a vigilar lo que debemos hacer y no a los demás a vigilarnos a nosotros. Es terrible lo que está pasando, pero este es el mundo de la posmodernidad. Este mundo ha visto un aumento exponencial de las instituciones educativas y su control político. Hoy como nunca, y mejor dicho, desde los 50, desde la década del 50 hasta hoy, a lo que ha asistido Occidente es a la multiplicación sin parar de universidades y de escuelas. ¿Y esto es bueno o esto es malo? Y según cómo se lo mire. Si yo tengo un control político, burocrático, centralizado de lo que ejércitos de niños y jóvenes deben salir repitiendo, y yo te diría, es bueno según cuál es ese contenido. A mí me gustaría una escuela y una universidad descentralizada. Hay proyectos muy interesantes que obviamente el poder político no los quiso poner en práctica, como por ejemplo el sistema de vouchers. Es decir, el sistema de vouchers, ¿en qué, digamos, de qué se trataba? Una idea de Milton Friedman. Bueno, dejemos de financiar a las escuelas
y financiemos a las personas que van a las escuelas. Mejor dicho, los padres de familia le demos un voucher para que ese padre de familia escoja a dónde quiere mandar a su hijo, a qué escuela quiere mandar, para que las escuelas ofrezcan lo que los padres de familia están buscando y no lo que el político dice que las escuelas tienen que ofrecer. Fíjense qué simple sería reformar el sistema educativo. No se trata de quitar la educación pública, significa de dejar de financiar a las escuelas y financiar a los padres de familia que van a financiar ellos con su libre adhesión a una escuela en particular. Sin embargo, esto sería sacarle poder al poder de la política. Otro rasgo más que quiero traer hoy: el avance constante de organizaciones internacionales sobre la soberanía de los países, de los Estados-nación. ¿Qué caracteriza al Estado moderno? Su soberanía. ¿Qué es la soberanía? El poder efectivo, en última instancia, que tiene un Estado para ordenarse en su propio territorio. Si yo como Estado no puedo decidir cuál es la ley que se aplica en mi territorio, entonces yo no soy un Estado. Así de simple. ¿Y hoy qué tenemos? Bueno, hay gente que dice que estamos yendo hacia un gobierno mundial y parece que la cosa puede ir hacia ahí. Es decir, tenemos una injerencia permanente de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana, por ejemplo, con el caso de 7 jueces llamando el año pasado a legalizar el matrimonio homosexual, la adopción homosexual y las leyes de identidad de género en toda América Latina. 7 jueces de esta Corte, enero del año pasado. El Fondo Monetario, ustedes sabrán que en el preacuerdo del crédito del FMI con la Argentina, nosotros nos comprometimos a implementar políticas de género, salud sexual, reproductiva, léase aborto. El Banco Mundial, que nos ha prestado también plata a cambio de políticas de género, la Organización Mundial de la Salud, etc. Es decir, hoy estamos viviendo, digamos, la emergencia de algo que ya podría empezar a entenderse como un gobierno mundial que ha hecho que las naciones, y mejor dicho el Estado-nación, pierdan su soberanía efectiva sobre su territorio. Un aumento exponencial de las ONGs con impacto sobre esas organizaciones internacionales. Fíjense qué interesante, en 1909 en el mundo había 176 ONGs con impacto internacional sobre las organizaciones internacionales. En 1989 ese número se fue a 4.624 y hoy es por lo menos el doble. ¿Qué hacen estas ONGs? Van y presionan y se meten en donde saben que se tienen que meter, que son los organismos internacionales, que es donde se cocina todo esto. Por eso, por ejemplo, la conferencia de mujeres y de población en ONU, que fueron en el año 94 y 95, las feministas con sus ONGs estuvieron todas allí presentes bajando su línea. Mientras nosotros, obviamente, no hacíamos nada porque no estamos entendiendo esta dinámica. Fíjense, seguramente estos logos se les hacen a ustedes muy conocidos. Open Society, que es la fundación de George Soros, Bill y Melinda Gates Foundation, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la IPPF, esa seguramente que la conocen, financió aquí el aborto con más de $5 millones. Y hay, en este nuevo mundo postmoderno, una revolución comunicativa sin precedentes, que viene de la mano de Internet. Es decir, esto ustedes lo saben muy bien, pero me gusta por los números. 1995, 40 millones de usuarios de Internet en el mundo. Eso viene ese año. En el 2008, 1.400 millones. Y hoy, 3.585 millones de usuarios en el mundo. Es una brutalidad. Esto es el signo de nuestra esperanza hoy. Esto es lo que a nosotros nos ha salvado del aborto en Argentina. Internet, en la medida en que no se regule ni te reprima, y muchas veces lo hace, los dueños de las redes sociales más importantes del mundo están trabajando para la ideología de género, para el aborto, en la medida en que vos te zafás de esos bloqueos, es la herramienta que más nosotros necesitamos aprender a utilizar porque es la única que tenemos. Bueno, acá puse un ejemplo, YouTube. Cada minuto a YouTube se suben 300 horas de video. Cada minuto 300 horas. Se ven 3.25 mil millones de horas de video al mes. En promedio hay 1 billón de visualizaciones de video en celulares al día. Esto es algo que la televisión nunca hubiese imaginado. Ahora, este es el poder de la cultura, ¿se dan cuenta? Hoy la cultura es la materia prima para cualquier tipo de emprendimiento. Tenemos una sociedad postindustrial organizada internacionalmente, fijada culturalmente a través de los mecanismos online. La guerra cultural hoy tiene un marco material, objetivo en el cual ella se despliega. ¿Y por qué es tan importante hablar de batalla cultural? Porque es la antesala de la batalla política. ¿Qué pasó con el aborto?
Hubo una batalla cultural que ellos venían dando desde hacía décadas. Es decir, el movimiento el Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace todos los años, ¿desde hace cuánto venía? Desde los 90, más o menos. Digo, desde los 80. Desde el 83. Desde hace 35 años. Y nosotros empezamos hace un año, chicos. O sea, no... Siendo muy sinceros, empezamos hace un año. Ellos vienen desde hace 35 años por lo menos. Y ellos, llegó una instancia en la cual dijeron, la batalla cultural está ganada. Tenemos a los medios, tenemos a las universidades, tenemos a los colegios, tenemos a la cultura en general, tenemos a los intelectuales. Y entonces están dadas las condiciones ¿para qué? Para pasar del campo de la batalla cultural a la batalla política que supone la institucionalización de una cultura específica que ha sido ganada en el marco de esa batalla cultural. Fíjense los agentes que yo puse acá, porque cada batalla tiene sus agentes. La batalla cultural tiene como agentes al colegio, los medios tradicionales, los medios digitales, las universidades, las ONGs y los think tanks, los movimientos sociales. La farándula es un poder enorme, el de la farándula ya lo vamos a ver. Es un poder enorme. ¿Por qué? Porque uno le confiere a la farándula una suerte de privilegio epistemológico sobre todas las cosas. La farándula como, mira qué bien que actuó en esa serie, entonces doy por hecho que está habilitado para hablar de cualquier cosa, porque es buen actor o buen cantante. Eso es un poder enorme. Pero fíjense, ¿nosotros qué tenemos acá? Hagamos ese ejercicio. ¿Colegios? Seamos sinceros, no. Muchas veces ni los colegios católicos siguen nuestras ideas. O ceden o por cobardía muchas veces se quedan bien callados. Digo, pues me ha pasado. Universidades menos. Es el campo enemigo más fuerte y es donde ellos se ponen locos cuando nosotros nos mandamos ahí, y lo hemos hecho muchas veces con Nicolás, y es el lugar más violento de todos porque es su cuartel general. De ahí está saliendo todo. ONGs, think tanks, seamos sinceros, tampoco tenemos. No tenemos nada equivalente a la IPPF, a la de Bill Gates, a Open Society, a la Fundación Rockefeller. Nada de eso hay. Tenemos una ONG que está resistiendo y son héroes, que son los amigos de Hazte Oír y de Citizen Go. Pero financieramente hablando no son comparables con lo que son estos monstruos de ONGs que venimos citando. Medios tradicionales tampoco tenemos. Farándula, y chicos, seamos también sinceros, no tenemos farándula. Maru Botana no es de la farándula. La farándula es Florencia de la B, es Jorge Rial, es Marcelo Tinelli, es Susana Jiménez. Maru Botana no es de la farándula. Mariano Barrio, que es un gran tipo, un tipo con mucho coraje, tampoco es de la farándula. Y digo esto por los videos pro vida, los famosos pro vida. Y seamos sinceros, o sea, no eran famosos de esos que uno prende la televisión y está ahí. Amalia Granata es la que más se aproximaba, pero en calidad de panelista de TV, o sea, ni siquiera de conductora. Otra vez, una mujer muy valiente, no estoy atacando su figura, estoy atacando, digamos, la idea de que nosotros tenemos farándula de nuestro lado, no la tenemos. Medios digitales, y a veces los usamos muy mal. Tenemos que aprender a utilizar Twitter. ¿Qué significa esto? Twitter hoy es el termómetro de los medios tradicionales. ¿Qué es ese termómetro? ¿Cómo se establece? A través de los trend topics. Los hashtags se van enumerando en función de la frecuencia y la cantidad del uso. Nosotros podemos, hoy mismo, si queremos, por ejemplo, si todos acá tuviésemos Twitter y decimos, en este mismo minuto todos tuiteamos un mismo hashtag, yo les aseguro que hay muchas probabilidades de que eso se imponga como hashtag internacional, como trend topic en toda Argentina, y mucha gente empieza a hablar de esto. Tenemos que organizarnos, hacer células de 5 personas con un jefe, articuladas con otras células de 5 personas con un jefe. Los jefes en un mismo grupo de WhatsApp dicen, el día martes el hashtag va a ser defendamos la vida, por ejemplo. Se le avisa a todos los grupos y a esa hora todos tuiteamos exactamente lo mismo con el mismo hashtag. No es tan difícil, digo, no nos cuesta plata, cosas así podemos hacer. A veces no sabemos utilizar los medios digitales. Y movimientos sociales, yo diría, es lo único que realmente tenemos. Es decir, acá se ha creado un movimiento social importante que ha sido, por un lado, la ola celeste y por otro lado, con mis hijos no te metas. Pero fíjense lo poquitísimo que tenemos dentro de todo un campo amplio de agentes que están interviniendo en esta batalla. Cuando esto pasa a la política, pasa a los mecanismos institucionales, el Congreso, los senadores votan, los diputados votan, la cosa se hace ley, se veta, no se veta, ya toda la cosa institucional
es la cristalización de una lucha previa. Y esa batalla política no solamente está determinada por esta batalla cultural previa, sino que está influenciada por esas fuerzas internacionales que vimos anteriormente. Entonces, la democracia se supondría que tendría lugar si solamente de abajo hacia arriba se están condicionando las políticas públicas. Pero las políticas públicas hoy también están condicionadas de arriba hacia abajo. Con lo cual, la fuerza que nosotros tenemos que tener acá tiene que duplicar por lo menos la fuerza de las organizaciones internacionales que están presionando para hacer lo contrario. La gran pregunta entonces en este marco es ¿qué es la democracia entonces? ¿Tenemos una democracia real? La democracia como ideología te la dice la propia palabra, demoscratia. El gobierno del pueblo, el poder en el pueblo. Un pueblo que gobierna y se gobierna a sí mismo. Es el objeto y es el sujeto del poder al mismo tiempo. Ahora, eso es una ideología. La verdad de la democracia como realidad, es que es un sistema competitivo en el cual ciertos sujetos disputan el voto del público. Nada más. ¿Y cómo se disputa el voto del público? Atendiendo a una abstracción que se llama opinión pública. La opinión pública es la condensación de las opiniones particulares que a ese político le dan una señal de cuál tiene que ser su discurso político si ese político quiere ganar una elección. Un político que dice aquello que él sabe que la opinión pública no acepta, no es un buen político en la democracia, es un político llamado a perder la elección. Un buen político dice aquello que él piensa que la gente piensa y que la gente quiere escuchar. Si nosotros nos callamos, en esa competición por el voto, la opinión pública la determina la opinión publicada y movimientos minoritarios que saben influir sobre esa opinión pública. Digo, es un dilema enorme que nos tiene que llevar a reflexiones importantes. La primera gran reflexión respecto de esto, para que no piensen que yo estoy hablando en el vacío, sino que esto tiene un correlato importante, es que el peso de nuestro voto no está en el momento en que nosotros lo ponemos en la urna. Ese no es el valor que tiene nuestro voto. Nuestro voto vale como amenaza previa, capaz de configurar en masa un discurso político que cristalice en la opinión pública y que direccione la opinión de las campañas políticas del país. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No simplemente, bueno, ahora voy a votar al candidato pro vida. No, previamente tengo que hacer que todos los candidatos sean pro vida. Como hoy son todos pro aborto. ¿Y por qué son todos pro aborto? Porque realmente son pañuelos verdes. No nos engañemos. Porque piensan que con el pañuelo verde van a tener más votos y van a tener a los medios de su lado, cosa que es cierta. Fíjense, los políticos son, por un lado, esclavos de esa opinión pública. A ver, ¿vieron esta estupidez, no? Macri es revolución, que le ponía la carita del Che Guevara. ¿Se acuerdan de eso? Y uno dice, para un poco, ¿no? O sea, el Macri, el Che Guevara, a mí no me gusta, ustedes saben, el Che Guevara, pero esto es una tontera. Fíjense, Theresa May, primera ministra británica, ¿no? Del Partido Conservador. ¿Saben quién aparece en el brazalete? Frida Kahlo. ¿Por qué ella usa un brazalete de Frida Kahlo? Por la batalla cultural. Porque hoy es el ícono de la liberación femenina y bueno, ella es una mujer, es conservadora y dirá, bueno, también necesito un poco de voto progre, entonces me voy a poner y voy a hacer así para que se vea bien que lo tengo a Frida Kahlo en el brazalete. De la misma forma que Macri dice, yo necesito voto de estos tontitos que andan con la remera del Che Guevara, así que tendré que hacer una donde esté yo como el Che Guevara. Ahora, cuidado, también el poder político es digitador de la opinión pública una vez que ya se ha hecho del poder. Fíjense esto fue un convenio que se firmó mientras se debatía el aborto entre el gobierno nacional y la Fundación Huésped para que esta fuera la que llevara adelante los planes de educación sexual integral. La Fundación Huésped fue la organización que encabezó la campaña del aborto financiada por Planned Parenthood. Fíjense esto otro, también con el sello de la presidencia, muestra fotográfica en un museo, etcétera. El nombre del evento, Familia, modelo para desarmar. O sea, el Estado dice, la familia es un modelo para desarmar, no es un modelo para auxiliar. O sea, también de arriba hacia abajo, ellos van intentando modificar esa opinión pública. Voy a dar
un pantallazo rápido de cómo son las tácticas que se están utilizando en estas batallas culturales, ¿ok? Primero que nada, ellos falsean sistemáticamente los datos. Fíjense esto. Más de 500.000 abortos inseguros al año en Argentina. Es lo que hemos escuchado como eslogan hasta el hartazgo el año pasado. 500.000 abortos clandestinos, 500.000 mujeres abortan, etc. ¿Cómo se desmonta esto? Muy simple. A ver, no tenemos un número de cuántos abortos por año se realizan porque es una práctica ilegal. Pero sí tenemos, por ejemplo, cuántos niños nacen por año en la Argentina. Aproximadamente, digamos, unos 700.000 niños nacen por año. Con lo cual uno puede hacer una operación muy simple. 1.200.000 aproximadamente de embarazos por año, al sumar 700.000 y 500.000, dentro de los cuales, 700.000 abortan, siguen con su embarazo y 500.000 abortan. ¿Qué proporción nos arroja esto? Que el 41% de los embarazos en Argentina terminan en aborto. Es una proporción que no existe en ningún lugar del mundo, ni siquiera allí donde el aborto ha sido legalizado desde los años 70. No existe que el 41% de los embarazos de un país termine en aborto. Es decir, es una operación lógica muy simple la que estamos haciendo, que sirve para desmontar un número agigantado. Más datos falsos, son miles las mujeres que mueren por abortos todos los años, bla, bla, bla. Fíjense, este es el uso de la farándula, ¿no? Florencia de la B dice, en nuestro país mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos. Esta cifra, claro, ahora entra a la cadena para que vean cómo esto empieza a replicarse. Ángel de Brito, un chimentero, seguido por 3.1 millón de personas. ¿Se acuerdan? Todos mirando a uno. Ya no es uno mirando a todos. Todos mirando a uno. Ángel Britos dice, el movimiento que se armó con las actrices es muy fuerte, mueren 54 mujeres por minuto, dice Flor de la B. A 3.1 millón de personas le va a llegar esto. Por si faltara algo, Diario Clarín vuelve a poner, mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos, aseguró de la B en la nota. La conclusión, 54 mujeres por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene un año, más de 28 millones de mujeres en Argentina mueren por aborto. El gran tema es que no existen 28 millones de mujeres en nuestro país. O sea, empecemos por eso, ¿no? Empecemos porque no existen 28 millones de mujeres. ¿Cómo vengo con el tiempo? ¿Bien? Ok. Empecemos por eso, ¿no? La verdad, ¿cuál fue la verdad? Datos del 2016. Los que se tenían en ese momento en que Florencia de la B habló fueron del 2000, digamos, porque siempre estos datos están rezagados en el tiempo. Nunca tenemos el dato de hoy, porque esta cosa es burocrática y tarda en aparecer, pero este es el dato oficial que había en ese momento, que nos hablaba de 43 muertes por aborto en todo el año. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fíjense, qué interesante. Ellos dijeron, bueno, a ver, no vamos a salir a hablar de 43 casos. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir entonces que el aborto es la primer causa de mortalidad materna. No vamos a dar números, pero diciendo eso va a parecer una cosa espectacular. Va a parecer, o sea, un número astronómico. La principal causa de muerte materna. ¿Y qué hicimos, o qué hicieron, mejor dicho, importantes referentes pro vida? Le pidieron a la Secretaría de Salud, oiga, dígame, de estos 43, ¿cuántos fueron abortos espontáneos y cuántos fueron abortos inducidos? ¿Cuál fue la conclusión de eso? Esto. El Ministerio de Salud admite que el aborto no es la primera causa de muerte materna porque la cifra finalmente no era 43, sino que era 31. Fíjense, puede ser una frivolidad estar pensando en si 43, si 31, pero es importantísimo para derribar un mito que utilizaron para no darte las cifras y para que la cosa siguiera sonando a problema de salud pública. Tenemos a partir de este año los datos del 2017. Esos datos nos hablan de 19 mujeres muertas por abortos clandestinos. Bajamos de 31 a 19 en un año sin aborto legal. 19 mujeres muertas por aborto clandestino, por supuesto que es una lástima enorme, es una tristeza enorme. Desde luego, cada vida es valiosa, cada muerte es lamentable, pero 19 no configura un problema de salud pública.
¿Qué sí es un problema de salud pública? Las 6.049 mujeres que se mueren al año por tumor maligno de mama. Díganme ustedes, ¿cuál es el color del pañuelito en favor, digamos, de pedirle al Estado políticas de salud para asistir a estas mujeres, para la prevención, para los tomógrafos, etcétera? ¿Cuál es el color? ¿Cuáles son las marchas de las feministas que dicen representar a la mujer en la Argentina y estar al lado de sus sufrimientos y peleando por su vida? ¿Ustedes escucharon en la televisión alguna vez que se discuta esto? O por ejemplo, 1216 muertes por tumor maligno del cuello de útero. O por ejemplo, más de 550 mujeres que murieron por hambre en la Argentina. De hambre. No, marchas para eso no hay, porque bueno, lo que importa por alguna razón es el aborto. Falsos alarmismos oportunos. Estos tipos te van a tirar toda la carne al asador en el momento justo, aunque tengan que falsear la realidad. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuándo se votó el aborto? ¿Ustedes se acuerdan? El 8 de agosto. ¿Qué fecha ven acá? 6 de agosto, 2 días antes. Una joven de 22 años murió por aborto clandestino en Santiago del Estero, la tercera mujer, etc. Te vas a este otro medio. Una mujer de 22 años murió en Santiago del Estero por un aborto clandestino, tenía 2 hijos, te informa de lo mismo. Te vas a La Nación, es decir, vamos de diarios, de izquierda, derecha, de centro, conservadores, no, etc. La historia de Liliana Herrera, la joven de 22 años y madre de 2 hijos que murió tras un aborto clandestino. Y por supuesto, los pañuelos verdes, esto es pura propaganda, es pura propaganda. Página 12, desde luego, otra muerte evitable por aborto clandestino en Santiago del Estero, etcétera, el pañuelo verde. Hasta que supimos, cuando pasó el tema, cuando ya no se subsana el problema, que el Ministerio de Salud de Santiago del Estero negó que la causa de la muerte de una mujer haya sido un aborto clandestino, en función de toda la historia clínica que se hizo pública. Se hizo público el caso con la historia clínica. Y obviamente ninguno de estos medios salió a informar esto. Era una movida de la prensa. Otra más. Día 8 de agosto, día en que se votó el aborto. Los estragos de la clandestinidad, otra mujer en estado grave por un aborto clandestino, esta vez en Mendoza, diario La Nación, o sea, todos te informan lo mismo, fíjense, ya no hay izquierda, derecha, no, todos te informan lo mismo. Mendoza, una mujer lucha por su vida tras hacerse un aborto clandestino, claro, para que el senador diga, uy, no, la verdad, tengo que votar a favor de la ley. Vía Mendoza, que es de Clarín, de Grupo Clarín, una mujer está en terapia intensiva tras practicarse un aborto clandestino, tiene 34 años, es madre de 5 hijos, etc. Hasta que, finalmente, los Andes, el día 15 de agosto, o sea, se tardaron un poco los muchachos, ¿no? El 15 de agosto, alta la mujer internada en el hospital en cuestión, comprobaron que sufrió un aborto espontáneo. No había sido ningún aborto clandestino, había sido un aborto espontáneo. Otro más. Elizabeth tenía 34 años, otra mujer por un aborto clandestino, etc. Se hizo un aborto con una rama de perejil y murió, su hijo de 2 años quedó huérfano. Fecha, 14 de agosto, ni bien aprobado el aborto, cosa de que todos nos enfurezcamos. ¿Cómo pudimos llegar a no querer el aborto para nuestra sociedad? Esto es consecuencia de esos senadores que votaron en contra. Diario Clarín, lo mismo, una mujer de 34 años murió por un aborto casero, hasta que el 21 de agosto supimos que con las fotos que los medios estaban dando, incluso por la televisión, acá en Crónica, murió por un aborto clandestino, se trataba de una chica paraguaya, de la cual habían robado la foto pensando que nadie se iba a enterar. Habían dicho que ella se había muerto por un aborto clandestino y ella salió y dijo, pero esperen, ustedes están locos, yo estoy viviendo, soy de Paraguay, no tengo nada que ver y soy pro vida encima. Ellos no contaban con que esta chica era pro vida. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es lo que están haciendo los medios de comunicación hegemónicos en la Argentina. No importa si Página 12, si La Nación, no importa nada. Y por supuesto ocultan casos verdaderos, es decir, mientras te falsean algunos, te ocultan otros verdaderos que están pasando. Adolescente murió tras un aborto y llevan a juicio a la médica. El caso de Kayla Jones,
que fue en el sur del país, en Esquel. No sé si lo conocen, una chiquita, está el video donde la madre sale hablando y la madre te desgarra. Yo lo quería traer al video, pero era fuerte. La madre te desgarra porque ella dice, a mí me dijeron que el aborto era seguro, porque se hacía en un hospital y porque era legal, y mi hija se murió. Claro, te vendieron que el aborto era seguro y el aborto no es seguro. Te vendieron que el aborto era gratuito y no es gratuito. Y ahora te quieren vender que el aborto es legal y no es legal tampoco el aborto. Hay casos no punibles que hoy te los están pasando como si fuesen legales y no es lo mismo. Hay una guerra semántica en ese sentido también. Silencian voces opositoras, táctica número 4. ¿Conocen a Babi Echecopar? Fue penalizado por la justicia y ahora le obligan a tener especialistas de género en su programa de radio, feministas y especialistas en género, para que hablen X cantidad de minutos con la prohibición expresa de que él y su equipo refute antes, durante y después a los supuestos especialistas en género. ¿Cómo se llama aquello que no se puede refutar? ¿Cómo se llama aquello que no es pasible de crítica? Dogma. Un dogma es algo que aceptamos sin ninguna crítica, por revelación, digamos, en una religión. Ahora, ¿cuál es la revelación de la ideología de género? ¿Por qué no se puede criticar? ¿Por qué tienen que obligar a una persona a tener estas personas, a su vez, en un programa radial que no es el suyo? Conocen el caso, lo hablamos el año pasado, pero por si alguien no estuvo, el autobús Gastoil en España, un autobús que decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Un juez salió a prohibir la circulación de este autobús diciendo que era transfobia, era crimen de odio, porque hay niños con vagina y hay niñas con pene, según él. ¿Qué perdió Gastoil? Su libertad de circulación y su libertad de expresión, desde luego. Ahora sacaron otro, este año, en febrero, que dice así, no es violencia de género, es violencia doméstica. Con esto, ¿qué intentaban hacer? Incluir a aquellos que están invisibilizados, que son los hombres golpeados por mujeres y la violencia dentro de las parejas homosexuales. ¿Qué pasó? De inmediato en Valencia un juez dijo, esto es un crimen de odio. No se puede decir violencia doméstica, hay que decir violencia de género. ¿Saben por qué? Porque las palabras son las municiones de una batalla cultural. Si nosotros les cambiamos a ellos las palabras, ellos empiezan a perder la guerra. Nosotros estamos perdiendo la guerra porque ellos impusieron el lenguaje que nosotros tenemos que utilizar. ¿Conocen Florencia de la B? Llevó a juicio un locutor de Córdoba, de Carlos Paz, que había opinado en su programa, en un humilde programa radial, que él no estaba de acuerdo con que Florencia de la B haya recibido el premio Mejor Actriz del Año porque era un premio para mujeres. ¿Y qué pasó? Intervino INADI. INADI lo sometió a cursos de reeducación. Suena hollywoodense, ¿no? O sea, suena como una distopía totalitaria de ciencia ficción. Te pongo acá porque vos no estás bien educado conforme a lo que yo quiero que vos pienses, así que vení y atendé los cursos que te tengo que dar, así salís como un buen ciudadano pensando lo que yo quiero que vos pienses. Y además, por supuesto, está judicializado. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Esto fue en Oregon. Esto fue un caso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Duró muchísimos años el litigio. ¿Qué perdieron en concreto estos panaderos? Su libertad religiosa, que incluye el derecho a objetar conciencia, y su libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o no comerciar con quien ellos quieran. 5. Criminalizan y estigmatizan a los que pensamos distinto de ellos. Los antiderechos somos nosotros. ¿Vieron esta palabra que está muy de moda? Digo, ¿antiderechos de qué? Si nosotros precisamente estamos defendiendo el derecho del niño por nacer a poder vivir, nada más y nada menos. ¿Antiderecho de qué? Esto es tan absurdo como si el día de mañana se presentara una ley para legalizar, un proyecto de ley para legalizar, digamos, el robo de los motochorros. ¿Vieron que está todo el fenómeno este de los motochorros? Bueno, loco, la verdad es que tenemos que asumir que los motochorros sucedieron y van a seguir sucediendo. Son parte de la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Legalizarlos. El mismo esquema de pensamiento que esta gente aplica. Y entonces hay gente que va a decir, no, mirá, yo quiero andar libre por la calle sin estar viendo a ver si no me van a robar. ¿Cómo que querés legalizar? Ah, sos un antiderecho porque le estás queriendo conculcar el derecho al motochorro a robarte. No, no soy un antiderecho. Soy una persona que defiende mi derecho de propiedad. En este caso, somos personas que defendemos el derecho a vivir, ni nada más ni nada menos. Pero ahora somos los antiderechos, estamos estigmatizados de esa forma. Y nos dicen que nosotros tenemos un discurso de odio.
Fíjense, no me anda el láser, acá está. Tenemos un discurso de odio, claro. Todo lo que no comulga con las ideas de ellos hoy se catalogan como discurso de odio. ¿Qué es el discurso de odio? ¿Quién establece el discurso de odio? Establece qué es un discurso de odio aquel que tiene el poder cultural para decir qué es y qué no es un discurso de odio. Ir a hacer caca en un altar no es un discurso de odio, ponerse ropa como si una fuera la Virgen María y hacer una suerte de aborto no es un discurso de odio. Un discurso de odio es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora según estos cánones. Promueven una espiral del silencio. ¿Qué es una espiral del silencio? Es una situación sociológica configurada por los grandes medios de comunicación, por lo general, en la cual logran hacer sentir a las mayorías que son minorías, mientras le dan el poder de las mayorías a las minorías. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Eso te lleva a que autocensurarte, porque vos pensás, qué pocos que somos. Somos pocos, yo estoy en una minoría, la gente no piensa como yo. Además me han dicho que yo soy un retrógrado, yo soy una persona que está viviendo en la Edad Media, también como nos dicen. Entonces, ¿qué logran? Que nos autocensuremos, que nuestra moral esté por el piso. Y esto lo hacen muy simplemente. A ver, uno hace una marcha pro vida y ya sabemos, en general los medios van y sacan la peor foto que puedan sacar. Te sacan el rinconcito donde no se vea mucha gente. Y ahora, si los verdes hacen su marcha o un grupo de 50 feministas se junta a hacer no sé qué, ahí van a ir y van a sacar la mejor foto. A ver, pongan los cartelitos allí, vamos a sacar lo mejor que se pueda para que la cosa parezca multitudinaria. ¿Me hacen así de 5 minutos? Perdóname. Ok, dame 5, 7, please. Fíjense lo que nos pasó a nosotros ahora, por ejemplo. Estábamos en Jujuy, llenamos una cancha de básquet con 1.300 personas y fueron 2 feministas a hacer lío afuera y el titular de los medios de comunicación fue repudio a Laje y Márquez en Jujuy. No fue, más de 1.000 personas fueron a ver la presentación de un libro. Fuimos a Salta, metimos 900 personas en un auditorio, quedaron sin afuera porque ya no había más lugar. Tuvimos 10 feministas haciendo ruido afuera. Vino la gente del Tribuno y nos hizo una nota, nos robó media hora de nuestra vida para el día siguiente publicar una frase así de corta de lo que nosotros le habíamos dicho, y todo el resto de la nota era el repudio a Laje y Márquez. No hablaron ni del número de gente que había, todo eso tiene una intencionalidad, que es darle a entender a la gente que el repudio fue masivo y nosotros estábamos escondidos abajo de un escritorio temblando, ¿no? Ahora, ¿quién se entera de que eso no fue así? Las 900 personas que están acá y punto. Y las personas que afortunadamente ahora pueden vernos por redes sociales, por eso digo, las redes son importantísimas. Y utilizan, por supuesto, a la farándula. Claro, digamos, ¿saben ustedes quién es ella? Lali Espósito. Lali Espósito, que es muy seguida por niñas que tienen entre 11 y 17 años, más o menos, 11, 16 más o menos, ha difundido como nadie este símbolo en la comunidad adolescente y puber, digamos. Ahora, ¿este símbolo qué es? ¿Simplemente es el símbolo del aborto? No, gracias a Lali Espósito, hoy ese símbolo es el símbolo de estar a la moda. Es el símbolo de que si vos querés ser tan linda como Lali Espósito, cantar bien, actuar bien, entre comillas, por supuesto, cantar bien entre comillas, actuar bien entre comillas, y estar tan diosa como Lali Espósito, y bueno, vas a tener que no solamente tener los ademanes de Lali, usar el tipo de zapatos que usa, el tipo de vestidos que usa, sino además, por supuesto, el pañuelo verde central en la figura, que además lo exhibe en los Grammy Latinos. El uso de la farándula, Darín, los actores pidiendo aborto legal. En los Oscars, claro, no van a ir con el pañuelo verde, donde el aborto es legal desde los 70. ¿Qué hacen? Van con el pin de Planned Parenthood. O sea, esto es una agenda progresiva. Llevan el pin de Planned Parenthood a los Oscars, las actrices. ¿Y cuál es el resultado? Obviamente, estar a la moda, chicos. Esto se ha convertido en una moda. Las chicas no tienen la más pálida idea de en qué consiste la problemática del aborto y andan, bueno, viste, con todos los brillitos, la cuestión. Es un carnaval. El aborto hoy es un carnaval en la República Argentina. Ahora, si vos sos pro vida, y como es el caso de esta chica, que es lesbiana además, salís a la calle con tu pañuelo celeste en Buenos Aires,
pones frente a un peligro, que es que te maten a trompadas. A ella le pasó esto, entre 5 la tiraron al piso y la reventaron a trompadas en el piso. ¿Eso qué es? Espiral del silencio también. Es mejor no te exhibas como provida porque la vas a pagar de una u otra forma, sea con un insulto, sea con que alguien te mira mal, o sea directamente en el piso, te matamos a trompadas. Voy a ir cerrando. 7, se recuestan sobre la fuerza de las organizaciones internacionales, por eso hice toda esa introducción. La ONU felicita a la Argentina y le pide que aprobemos la ley, la aprobación de la ley. Digo, a ver, un Estado soberano tiene poderes. El poder que representa al pueblo es el Congreso, el poder legislativo. Ese poder se debe al pueblo que lo vota, al pueblo que lo elige. Los burócratas de la ONU son los que eligen a nuestro Congreso. Afortunadamente, por ahora no. Pero sí son los que mandan muchas veces. Y cuando manda no el pueblo, sino fuerzas extranjeras, no hay un gobierno del pueblo. Hay un gobierno de intereses foráneos. ¿Quién es la ONU para decirle a Argentina qué tiene o qué no tiene que aprobar? No es nadie la ONU para decirnos qué tenemos que hacer en nuestro territorio, a menos que asumamos que nuestro Estado ya no es más soberano. Y por supuesto, cuando se rechazó, la ONU lamenta profundamente el rechazo del Senado, bla, bla, bla. Mandaron una carta, toda la cosa. La Corte Interamericana, lo que les conté recién, pidió el matrimonio igualitario, la adopción homosexual y la ley de identidad de género para todos los países miembros. Con muy buen financiamiento actúa esta gente. Ya cierro, no se me pongan mal. ¿Se acuerdan de esto? Un día antes de la votación pusieron $1 millón en The New York Times para teñir la contratapa de verde. ¿Quién lo puso? Amnistía Internacional. ¿Nosotros tuvimos $1 millón de alguien para hacer nuestras campañas? Y esta gente se lo gasta en una tapa, en una contratapa de The New York Times. Imagínense la cantidad de plata que esta gente tiene. Como para gastarse $1 millón en poner... A ver, si a nosotros nos dan $1 millón, ¿nosotros vamos a ir a teñir la contratapa de The New York Times de celeste? No, hacemos eso si nos dan una cantidad astronómica. Decimos, a ver, ¿en qué más podemos gastarla? Y bueno, a ver, poneme el color celeste en The New York Times. Digo, ¿cuánta plata está manejando esta gente? Y el discurso imperialista demográfico otra vez. Acá decía a los senadores, el mundo los está observando. O sea, ustedes no se deben a sus votantes, al pueblo argentino, a pesar de que digan representarlo. Ustedes se deben a ese mundo que los está mirando. ¿Y quién es ese mundo? ¿Es el mundo como tal? No, es el mundo de la gente que maneja el dinero para manejar el mundo. Así de simple. Que tiene $1 millón para poner la contratapa de New York Times en verde. Bueno, Planned Parenthood invirtió más de 5 millones, en blanco por lo menos, esto es lo que sabemos que está en blanco, habrá que ver cuánto hay en negro también, en dólares en Argentina para promocionar el aborto. Hay gente que dice, ay no, eso son todas mentiras. No, métanse a ippf.org, se van a About IPPF, Financial, y ahí hacen clic en este link, Financial Statements, y ahí van a poder ver todo el reporte financiero en blanco, y subrayo en blanco porque yo intuyo que puede haber plata por debajo de la mesa también, ¿no? Esto, bueno, ya sabemos de los órganos, ahora expande el negocio hacia el tratamiento hormonal. Es un gran negocio todo esto. Hay gente que se piensa que está haciendo una revolución. No, las revoluciones se hacen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. LGBTI de Open Society de George Soros, ya vimos recién el logo. Warren Buffett dona más de $1.200 millones a la industria del aborto. Fíjense, estos son los números. Bill Gates y Warren Buffett están apoyando financieramente el aborto. Ustedes, si no creen, pueden entrar en la propia página de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Planificación familiar, y ahí tienen la estrategia donde el aborto es un componente imprescindible para Bill Gates. Voy a ir cerrando, déjenme, listo. Lo último que les digo, lo último. A ver, yo quería hacer un análisis bien cortito, en este caso porque no tengo tiempo, de los escenarios de América Latina. Yo dividí acá en 3 categorías algunos países de la región, no todos, algunos. Los favorables a la ideología de género, los eclécticos, dubitativos, que están todavía muy tibios, que no se sabe muy bien para dónde van, y los contrarios. La cosa, a mi juicio, viene así. Los favorables, sin lugar a dudas, son Argentina, Uruguay, Chile, México. México ahora, sobre todo con el cambio de gobierno, se viene con todo allá la ideología de género, con AMLO, López Obrador en el poder. Eclécticos, Colombia, Bolivia,
Ecuador y Perú. Perú hasta hace muy poquito estaba entre los países contrarios a la ideología de género. Ahí nació Con mis hijos no te metas. Pero ahora con el cambio de gobierno están acelerando. Los otros días hubo muchos reveses en materia de género en el Perú. Se han impuesto finalmente la currícula escolar en género, etc. Y Movimiento Con mis hijos no te metas está volviendo a reaccionar afortunadamente. Y los contrarios son el Paraguay, que tiene un gobierno que se ha declarado pro vida y pro familia. Brasil, con el reciente cambio de gobierno. Costa Rica tiene una sociedad bastante conservadora y ahí se dio un fenómeno muy importante que fue el de Fabricio Alvarado, un candidato pro vida sin ningún aparato, de un día para el otro gana las elecciones con más del 35% de los votos, después pierde la segunda vuelta, pero sienta un precedente muy importante y Centroamérica en general es más bien conservador. Esos son los escenarios que hoy estamos viviendo y qué podemos hacer nosotros en la Argentina para enfrentar esto. Bueno, tips bien rapiditos, pues ya me van a matar. Número 1, formación política. Tenemos que entender de qué se trata la política. Hoy hemos hablado mucho sobre política. Tenemos que entender de qué se trata la política y tenemos que saber cuáles son los partidos. Tenemos que saber quiénes son los candidatos. Tenemos que tener memoria política, informar a la gente de cuál candidato está a favor del aborto y cuál no. Y si tenemos una duda, encararlo al tipo. Definite. ¿Qué querés? A ver si yo te voto o no. Una democracia sana se basa en la calidad de la información que la gente tiene a la hora de ir a votar. Si no sabes nada de política, tu voto no va a valer nada. Discursos y argumentos seculares. Vivimos en un mundo, nos guste o no, mundo secular. Un mundo secular es en el cual se tienen que dar argumentos que todos puedan comprender y adherir a ellos, independientemente de si creen o no creen en Dios o si tienen alguna religión. Cuando nosotros defendemos nuestras posturas desde la religión, vamos muertos porque solidificamos el estereotipo que se ha hecho de nosotros como tipos fanáticos religiosos que no queremos otra cosa más que el imperio de nuestra religión como obligación social. Entonces, discurso y argumentos seculares es imprescindible y para eso hay que estudiar bastante. Rebeldía, hay que aprovechar de que nosotros no somos el establishment y sacarle el jugo en el sentido de darle épica a esta cruzada. Cada vez más jóvenes vienen, ¿por qué es eso? Porque entienden los jóvenes que esto tiene épica. ¿Qué épica puede tener estar diciendo lo mismo que te dice Netflix, Hollywood, tu profesor de la facultad, tu profesor del colegio, lo mismo que te dice Canal 13 con sus telenovelas, lo mismo que te dice George Soros, lo mismo que te dice Bill Gates? O sea, eso no es revolución. Sos un estúpido si pensás que eso es la revolución. Hoy en día, llamativamente, los conservadores son los revolucionarios. Y la izquierda son los conservadores. Raro lo que está pasando, ¿no? Digo, la rebeldía es un componente imprescindible si queremos llegar a las nuevas generaciones, a los más jóvenes. Compromiso militante. Si no tenés ganas de ir a la marcha, anda lo mismo. Si no tenés ganas, anda lo mismo. Ellos, ahí cierro, me quedan estos 2 puntos, no me maten, cierro, ok. Fíjense, a ver, ellos son profesionales de la militancia, saben militar. Seamos sinceros, nosotros no sabemos militar. Ellos agarran, van con los bombos, ya saben qué tamaño tienen que tener las banderas, le hacen los huequitos para que el viento pase, tienen una serie de cánticos ya prearmados, tienen aparte toda una garra cuando lo cantan y no sé qué. Y nosotros a veces vamos medios tímidos y a veces ni vamos porque nos queremos quedar viendo la televisión o haciendo otra cosa. Digo, vayan a las marchas, vengan a los eventos, vengan por estas son instancias de formación. Hoy ustedes se van a ir con una serie de ideas, mañana se van a ir con otra serie de ideas que van a enriquecer, no ustedes mismos, sino a todos aquellos que entren en contacto con ustedes. Esa es la importancia de que hoy ustedes estén acá. No que se lo guarden como, mirá qué bueno todo lo que yo aprendí. No, mirá qué bueno lo que yo aprendí para comunicarle a los demás lo que yo aprendí en ese congreso. Impactar sobre la opinión pública. No tenemos plata, busquemos formas gratuitas de impactar sobre la opinión pública. Ya les expliqué, por ejemplo, una sola idea con el tema de Twitter. Hoy hay una guerra de memes impresionante. Los más jóvenes seguramente la ven. Hagan memes, troleen, métanse en los diarios que hablan a favor del aborto y que hablan en contra nuestra. Y fíjense si tienen un espacio para dejar tu comentario y mátenlos. Reviéntenlos. Impactar sobre la política. El último punto. Pidan reuniones con los políticos.
Háganles sentir de dos maneras que ustedes existen y que ustedes son ciudadanos y que ellos se deben a ustedes. El político en la democracia se debe al ciudadano. Pidan reuniones, vayan en grupos, planteen cosas concretas, amenacen si es necesario, en el sentido de tenemos esta cantidad de gente y queremos apoyar a un político que sea pro vida. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vos qué vas a hacer si pasa tal cosa? Y háganlo público, grábenlos, háganlo público, háganle firmar documentos de compromiso con la vida para que el día de mañana, si el tipo te traiciona, vos salís a los medios y, bueno, impactás sobre la opinión pública diciendo este tipo fue un mentiroso. Nos mintió en la cara, miren, acá tenemos su firma. Hacer eso es importante. Ir a los partidos políticos, ir a los políticos, tener una actitud política en las marchas. Cierro con esto. ¿Saben por qué ganamos la lucha del aborto el año pasado? Porque finalmente entendimos que era un problema político. Digo, en la Cámara Baja, los argumentos fueron de 2 o 3 tipos. Jurídico, en el sentido de es inconstitucional esta ley por bla, 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 bla. Biológico, científico, en el sentido de el ser humano por nacer es un ser humano por esto, esto, aquello. Y fue de tipo ético. Es malo matar a un ser humano por nacer por esto, esto y aquello. Ahora, el argumento político brilló por su ausencia. ¿Cuándo apareció el argumento político? Cuando el Senado. ¿Por qué razón? Y porque la gente llenó las calles. Digo, ¿se acuerdan tanto lo de Luján en Buenos Aires como el Obelisco? Creo que fue el 4 de agosto. Y en todo el interior de la Argentina, aquí en San Juan fue impresionante también, en todos lados fue impresionante. Pero ahora ya no era el bebito, ya no era somos todos muy buenos acá y queremos que ustedes sean buenos y que no sean malas personas y que no maten a los bebés. Era con aborto no te voto. Eso es un argumento político. O sea, ya te di mis argumentos jurídicos, mis argumentos científicos biológicos, ya te di mis argumentos filosóficos éticos, bioéticos. Ahora, ¿qué me queda? Bueno, listo, si no te interesan mis argumentos porque sos un cazador de votos, entonces te la vas a ver con mi voto. Con aborto no te voy a votar. Macri, con aborto no te voto. Fue una tendencia nacional. Fue una tendencia nacional que duró todo un día. Y eso fue lo que los asustó. Eso fue tener impacto sobre la política desde la ciudadanía. No hace falta tener un partido político para poder impactar sobre la política. Hace falta estar bien organizados, tener una buena formación política y actuar con una estrategia. Espero que esta conferencia haya servido por lo menos para sentar algunos conceptos que nos ayuden, no ahora mismo, sino después, en cada agrupación, a delinear una estrategia para las luchas que vienen. Gracias.